Informativo NTR con Alberto García Zarubi. Pues el sello del presidente Andrés Manuel López Obrador va a pasar a la historia como que no pudo en el Congreso por no contar con la mayoría absoluta para sus reformas constitucionales, y por el otro lado, la decisión de acudir solo a través de decretos o leyes secundarias que solamente necesitan el apoyo de su partido político. Pero ¿cuáles son las consecuencias que podría tener? Y sobre todo en este caso de la Guardia Nacional, una ley secundaria que le otorgue todo el poder a la Secretaría de la Defensa Nacional sobre el principal cuerpo, y si no, el único cuerpo policíaco a nivel federal que tenemos en nuestro país. Le agradezco muchísimo al diputado del Partido Acción Nacional, Jorge Triana, que esté con nosotros para hablar precisamente de este tema. ¿Cómo está, diputado? Le agradezco mucho esta conversación. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gusto en saludarlos a todos. Gracias, diputado. Pues, ¿cuáles son las consecuencias? El presidente hoy reiteró lo que ayer parecía haber sido una idea al aire. Hoy ya reiteró el presidente que es una decisión tomada, la de decretar que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional, cuando la Guardia Nacional se creó por una reforma constitucional, diputado. Sí, a ver, es un despropósito terrible, y creo que no habíamos visto un acto tan autoritario, pues prácticamente desde la Revolución Mexicana, si me apuras. Mira, y voy a explicar cuál es el origen del tema. El año pasado, 2021, tuvimos elecciones para renovar la Cámara de Diputados. En esas elecciones, los votos de la oposición sumados, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, fueron 23 millones. Los votos del presidente y sus aliados de Morena, del PT y del Partido Verde fueron 21 millones. Eso cambió la configuración interna del Congreso, hizo que perdiera mayoría calificada el presidente en la Cámara y que no pueda cambiar la Constitución. Vimos los resultados en la reforma eléctrica recientemente rechazada en el Congreso. El presidente sabe que no tiene los números para aprobar una reforma constitucional que modifique la reforma constitucional que él mismo envió y que sus diputados aprobaron en 2019 para darle este caliz militar a la Guardia Nacional y adscribirla a la Sedena. Y ahora quiere darle la vuelta al Congreso, invadiendo sus funciones, sus atribuciones, a través de un decreto ilegal que no tiene sustento, que no tiene ningún tipo de validez, y que es a todas luces inconstitucional porque contraviene lo que dice el artículo 21 constitucional, que con esto concluyo, dice dos cosas muy concretas. Uno, la Guardia Nacional tendrá carácter civil, no militar, no castrense. Y número dos, la Guardia Nacional estará adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, no a la Secretaría de la Defensa Nacional. El presidente pretende darle la vuelta a esta situación con un decreto. Él lo que dice es, bueno, pues si es ilegal que se vaya a la Corte, pues sí, pero la Corte tarda 6 meses, un año en resolver. Mientras tanto, administrativamente ya fue absorbida por la Sedena, la Guardia Nacional, y las consecuencias van a ser fatales. Sí, y a esto iba, diputado, porque, pues bueno, ya el presidente probó la fórmula con la ley eléctrica, la rechazaron ustedes en la oposición en el Congreso, no se hizo una reforma constitucional, pero resulta que hoy es un país de leyes secundarias, donde ya nos metieron hasta en un problema con el Tratado de Libre Comercio por una ley que puede ser amparada, pero avalada por la Suprema Corte de Justicia. Hoy el presidente se mostró muy confiado que el Poder Judicial le dará la razón. Entonces, pues, ¿para qué sirven los otros poderes, diputado? Pues sí, efectivamente lo que está haciendo es ningunear, ignorar, saltarse, humillar al Poder Legislativo. Digo, entiendo que nos considera a los diputados de oposición sus adversarios y que quiera pasarnos por alto, pero yo me pregunto, ¿un diputado de Morena, del Partido del Trabajo, del Partido Verde, tendrá dignidad? ¿Por qué no levantan la mano? ¿Por qué no levantan la voz y digan, señor presidente, estamos aquí, déjenos hacer nuestro trabajo, caray? Es increíble el talante autoritario del presidente, es increíble también su inconsistencia verbal y de raciocinio, si me permites la expresión, porque él tuvo años y años y años donde estuvo criticando al presidente en turno por el uso del ejército para labores de seguridad pública, y nunca en la historia moderna de este país habíamos tenido un presidente tan militarista como lo estamos teniendo en este momento, que ha puesto al ejército a llevar a cabo labores que no corresponden a su naturaleza. Hoy el ejército, las Fuerzas Armadas cuidan puertos, aeropuertos, construyen bancos, cuidan escuelas, transportan hidrocarburos. Solo falta que los pongan a vender tacos los domingos. Es impresionante lo que ha hecho el presidente con las Fuerzas Armadas, que por cierto,
a nivel tropa, a nivel soldado raso, no están nada contentos con el presidente. Esto también nos muestra que el presidente tiene un desprecio al diálogo, ¿no? No ha tenido con una conversación con ustedes. A lo mejor hablando se entiende la gente, ¿no? Sobre todo cuando vemos que las fuerzas policíacas a nivel estatal y municipal, pues están olvidadas por completo, y quienes se están fijando en ellos, pues es el crimen organizado. No se puede confiar lamentablemente en la mayoría de los cuerpos policíacos a nivel estatal y municipal, pero de que necesitamos una fuerza importante, poderosa en materia policíaca, pues la necesitamos, pero esto tampoco nos garantiza que el ejército mexicano, con lo que ya sabemos a favor de su fidelidad al Estado mexicano, pero también con muchos señalamientos por parte de organizaciones de derechos humanos, pues no nos da la garantía que las cosas puedan estar mejor, ¿no? Mira, qué bueno que tocas ese tema. El propio decreto de creación, en un artículo transitorio, el decreto de creación de la Guardia Nacional establece que para el año 2024 las Fuerzas Armadas deben regresar a sus cuarteles luego de un previo análisis de parte del Senado de la República junto con el presidente para medir la situación de inseguridad. Claramente la situación de inseguridad es crítica en este país, 126,000 homicidios dolosos, récord en desapariciones, en fin, creo que eso la situación que estamos viviendo en este momento. El presidente conoce perfectamente el fracaso de su estrategia de abrazos no balazos, y lo que está haciendo es legalizar lo que está en la extralegalidad en este momento. El asunto de adscribir a la Sedena, a la Guardia Nacional, no va a cambiar en nada la situación de seguridad. Es un tema meramente administrativo, es un problema que se le ha generado al presidente. El 80% de los integrantes de esta Guardia Nacional son ya o marinos o soldados, si me permite el término, y solamente el 20% es de carácter civil. Y les ha costado mucho trabajo administrativamente poder solucionar el problema. Está arreglando un problema con eso, está ganando tiempo, pero la situación de inseguridad no es un tema que le preocupa al presidente, porque no tiene nada que ver lo que pretende hacer el presidente. Pero sí tiene una consecuencia nefasta, y si me permite te la comento rápido. En el decreto de creación de la Guardia se permite que la Guardia Nacional pueda hacer infracciones de carácter administrativo, que pueda ser coadyuvante del Ministerio Público en labores de investigación. Esto quiere decir que la Guardia Nacional, si quisiera en este momento, podrían poner una multa de tránsito o hacer un cateo a un domicilio particular. Si nosotros metemos a la Guardia a la Sedena, pues quiere decir que ahora soldados que tienen otra naturaleza, otro entrenamiento, van a poder catear tu casa y van a poder detenerse en una carretera sin ningún tipo de orden judicial que medie de por medio. Sí, y esto es quizá lo peligroso por los operativos que tiene el ejército, y aunque hay que reconocerlo, ha avanzado el ejército mexicano en este tipo de protocolos, pues no está garantizado que pues la ley del ejército sea igual que la ley civil, y esto podría traer un mayor grado de violencia en nuestro país, además de las suspicacias políticas que ustedes han dicho, como en la oposición, el suprapoder que le pueden dar al presidente de la República como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, pero hoy también ya jefe supremo de la seguridad pública en este país, donde la Guardia Nacional ya invade funciones en los diversos estados de la República. Entonces, un solo hombre estaría decidiendo con lo más importante, que es con los cuerpos policíacos y los cuerpos militares que están armados, ¿no? Efectivamente, todos los fusiles del estado a la orden de una sola persona. Ese es el punto más grave del decretazo que se pretende. Todos los fusiles del Estado a la orden del presidente, para lo que quiera, el momento que quiera, porque él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas según la propia Constitución de nuestro país. Eso es muy grave. Y además, mira, el tema de fondo es que los soldados, los marinos, las Fuerzas Armadas tienen otro entrenamiento, tienen otra naturaleza. Están entrenados para la letalidad, están entrenados para la guerra. No es culpa de ellos, es su entrenamiento. Y los policías civiles tienen un entrenamiento para la proximidad y la defensa de la población civil. Son cosas completamente diferentes. No podemos poner a soldados y a marinos a llevar a cabo labores policíacas. Es un error que se cometió hace muchos años, que no se ha corregido, que el presidente prometió corregir y que ahora se está echando para atrás y está quedando, como una persona sumamente inconsistente entre lo que dice y lo que hace.
Y ahora la oposición, ¿qué va a hacer cuando vimos en la reforma eléctrica? Hoy mismo el presidente tomó como ejemplo ese caso. Vimos que la Suprema Corte de Justicia, pues en una decisión muy controvertida, quizá la más controvertida que ha tomado en sus últimos tiempos, pues le dio la razón al presidente. No obstante que a todas luces la ley eléctrica no respondía con la Constitución y los tratados comerciales de nuestro país, la Suprema Corte, haciéndose bolas, le dio la razón al presidente. Esto le da la seguridad que pasará lo mismo con la Guardia Nacional. Ahora, como oposición, ¿tendrán ustedes la confianza de acudir a la Suprema Corte para detener esta intención del presidente? Mira, nosotros no tenemos otra opción más que confiar en nuestras instituciones. Entendemos que el presidente ha hecho un esfuerzo muy importante por tripular la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que tiene por lo menos 4 ministros de la Suprema Corte completamente de su lado y que son capaces de violentar el orden constitucional por darle la razón al presidente de la República. Entendemos esa parte, pero así como actuaron torciendo la ley, en este tema que tú aludes, en este ejemplo de la ley de la industria eléctrica, también nos dieron la razón en otros asuntos. Por ejemplo, evitaron, o más bien echaron para atrás la partida secreta que se quería dar a Andrés Manuel López Obrador con todos los remanentes del gobierno, que eran miles de millones de pesos. Entonces han dado tumbos de un lado y del otro. El presidente hará un esfuerzo, una vez más, pues por presionar a los ministros hacia su lado. Nosotros haremos el nuestro para cabildear y que se haga valer la ley, y vamos a ver qué es lo que sucede. Lo que nos preocupa son los tiempos de la Corte. Tardan de 6 meses a 1 año en resolver un asunto de este tipo, y bueno, pues mientras tanto el presidente enviará el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2023, ya metiendo el presupuesto de la Guardia a la Sedena, y se saldrá parcialmente con la suya. Para cuando resuelva la Corte, si es que nos da la razón, que yo estoy seguro que así será, bueno, pues entonces ya será muy complicado regresar las cosas al orden en el que estaban. Sí. Por lo pronto, ¿no hay alguna figura que pudiera ser como un amparo previo a esto? Sobre todo porque ya está anunciado, solamente falta la formalización, pero ¿no podría haber este tipo de amparos provisionales o estos instrumentos judiciales que hoy se están utilizando para que no se complementen algunos efectos legales? Sí, claro, la propia Corte, el Pleno de la Corte, pudiera determinar la suspensión momentánea del propio decreto en tanto no se resuelve el fondo. Recordemos que en el año 2020 el propio presidente López Obrador también enderezó un decreto para lo mismo, para facilitar que las Fuerzas Armadas puedan llevar a cabo labores de seguridad. La Cámara de Diputados, a través de su presidenta Laura Rojo, es un recurso de controversia constitucional, le dio entrada a la Corte, pero no ha resuelto el fondo, y mientras tanto el decreto está congelado porque está suspendido. Nosotros aspiramos a que suceda lo mismo. Vamos a ver qué es lo que sucede. Será una batalla legal interesante. Jorge Triana, diputado del Partido Acción Nacional, te agradezco mucho que hayas platicado con la audiencia de la segunda emisión de Informativo NTR. Muchísimas gracias, diputado. Gracias, aquí seguimos a la orden. Buena tarde. Hasta luego. Gracias, muy buena tarde. Ahí está lo que está pensando la oposición sobre esta decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador y la Guardia Nacional. Sigue a Alberto García Zarubi en Twitter, @AGZarubi. Opina, comparte, participa. Interactúa con nosotros.